Queremos comenzar, como lo hacemos toda la semana, presentando lo que es el conteo de las viviendas que al día de hoy deberían haber sido entregadas y construidas para los venezolanos. Recordemos que el presidente ha dicho que este año, que ya estamos cerrando, se van a construir y entregar 153.000 viviendas. Eso significa que al día de hoy deberían haber sido construidas y entregadas la cantidad de 132.879 viviendas. Pero sin embargo, de acuerdo a la operación Lupa que hace Primero Justicia, en todos los municipios, en todas las parroquias, en todos los estados del país, el número que nos da a nosotros de las viviendas entregadas al día de hoy es apenas de 31.000 viviendas. De manera que hay un hueco muy grande entre lo que anuncia el gobierno, que dice que ya van más de 80.000 viviendas, y lo que nosotros hemos hecho el seguimiento estricto en todas partes de Venezuela, donde nos da que nada más se han entregado 31.000 viviendas. Por eso nosotros queremos en estas semanas que quedan del año a que el gobierno pueda verdaderamente, en nombre del pueblo, cumplir con la construcción de viviendas, porque al final lo que estamos es defendiendo los derechos de tantos venezolanos que aspiran a que el gobierno cumpla con el tema de la vivienda. Pero hoy queremos también dar un énfasis en un tema muy importante que tiene que ver con el presupuesto venezolano. El presupuesto venezolano al final tiene una gran relación con lo que es el presupuesto de cada familia venezolana, porque tiene que ver con la calidad de vida de lo que es la vivienda, la salud, la educación o cómo se maneja el dinero de los venezolanos. Y tiene que ver con el hecho de que el presidente maneja una gigantesca partida secreta que no le rinde cuentas a nadie de cómo se maneja, y es en donde se va el dinero para los regalos al exterior, para las compras, para hacer todo lo que es el proceso de estatizaciones, sin tener ningún tipo de control ni rendición de cuentas, ni invertirlo donde corresponde. ¿Cómo se da esto? Bueno, de una manera sencilla que queremos explicar el día de hoy. De cada $100 que entran en Venezuela, y aquí lo vamos a ver claramente, cada $100 que entran al país, resulta que lo que se puede saber públicamente cómo se va a gastar a través de la ley del presupuesto es apenas la mitad, $50. Los otros $50, es decir, la mitad de lo que entra a Venezuela, se va a diferentes partidas secretas, el Fondo Chino, el Fonden, el Fondo Miranda, y así hay alrededor de 5 o 6 gavetas diferentes secretas que el presidente maneja con total discrecionalidad, como él quiere, cuando él quiere y sin rendirle cuentas a nadie. Es decir, hoy en día la mitad del presupuesto es público y la otra mitad es secreto. Bueno, si nosotros sumamos todas esas gavetas, Fondo Chino, Fondo Miranda, el Fonden y todo lo que se ha manejado en estos años desde el año 2005, eso suma 113.000 millones de dólares. Para que tengamos una idea en comparación, esto es 4 veces las reservas internacionales de Venezuela. Esto equivale al presupuesto del año pasado, que se planificó el año pasado, el 2011, más el del año que viene juntos. Esto es mucho más que los presupuestos de varios países de Centroamérica sumados. Es decir, el presidente, sin duda alguna, es el hombre más poderoso y más rico de la tierra al manejar sin ningún tipo de control la bicoca de 113.000 millones de dólares. Para que tengamos una idea, si nosotros este dinero lo pudiéramos traducir en vivienda, estamos hablando que se podrían hacer más de 3 millones de viviendas con todo este dinero. Es decir, desaparecerían todos los ranchos de Venezuela, todos los barrios pobres y comunidades pobres de nuestro país no existirían si este dinero que ha manejado el presidente fuera invertido en la vivienda de la gente. Sin embargo, este dinero, como no tiene control, se ha ido a diferentes regalos en el exterior. Recordemos que el conteo que ha hecho Primero Justicia de los regalos presidenciales ya suma más de 70.000 millones de dólares. Estamos hablando de más de 250 regalos que se han hecho a más de 40 países y que tienen que ver con hospitales, con carreteras, con autopistas, con electrificación de ciudades enteras, con una cantidad de cosas que se deberían hacer en Venezuela, pero que lamentablemente con ese dinero secreto, con esas partidas secretas, se están haciendo en otros países. Por eso nosotros en Primero Justicia
queremos reiterar nuestra propuesta. Nosotros queremos reiterar la propuesta de la ley Candado, que es una ley que permite que el presupuesto se maneje con toda claridad, que no haya partidas secretas, que se prohíban los regalos a otros países, que no haya la posibilidad de que los gobiernos se endeuden como les dé la gana, sino que se le ponga un techo a la forma de endeudarse cualquier gobierno, este o el gobierno que venga en el futuro, y que el dinero de los venezolanos se invierta en Venezuela. No podemos seguir viviendo en un país donde nuestro petróleo se regala a otros países, o donde el dinero de los venezolanos se regala en otros países, se genera empleo de calidad en otros países, mientras en Venezuela hay tanta necesidad, no se genera empleo, no se consiguen oportunidades, no se producen los alimentos que ni siquiera consumimos aquí en Venezuela, y lamentablemente al final todo el dinero de los venezolanos se maneja de manera secreta. Y lo que se conoce se va para pagar deuda. Ese no es el camino que merece el país, y por eso nosotros reiteramos nuestra propuesta de la ley Candado para tener un presupuesto abierto, transparente, sin deudas, y que invierta el dinero de los venezolanos en la educación, en la seguridad social, en la seguridad personal, en la creación de oportunidades y empleo de calidad como lo merecen los venezolanos. El principal patrono del país es el gobierno nacional. La mayoría de los trabajos que se están creando en Venezuela o las empresas están en manos del gobierno nacional. Por eso para nosotros no tiene sentido que los supuestos líderes sindicales le hayan entregado a su patrono el hacer nada más y nada menos que la ley de sus derechos. Es como si el contrato colectivo de una empresa lo hiciera el dueño de la empresa y no lo hicieran los trabajadores. Por eso nos parece que esto es simplemente un acto político, y lo que se está poniendo sobre la mesa como propuesta, Primero Justicia tiene años pidiendo que se haga esas reformas laborales para crear con el dinero del petróleo fondos de seguridad social, para que con el dinero del petróleo se puedan pagar la deuda de los trabajadores, y de alguna manera los alegra de que ojalá que el presidente lo haga bien y se haga en función de los trabajadores. Pero sí quiero decir algo con claridad. No se trata solamente de revisar los derechos de quienes ya tienen trabajo, se trata también de buscar las fórmulas para generar empleo. Y reitero también que nosotros hemos puesto sobre la mesa la ley de fomento al empleo, la ley del primer empleo, porque lo que se trata es no solamente de los derechos de quienes tienen la suerte de tener un trabajo, sino de generar empleo para todos los venezolanos que en este momento o están en la economía informal, o está subempleado, o simplemente no tienen trabajo. Esa es la gran mayoría que espera un cambio de la economía en Venezuela.